Mis hermanos, abrazos fraternales. Cuando leemos los evangelios, aprendemos que tenemos un Dios que muchas veces rompe modelos y rompe métodos. Él se hace conocer y nos habla de múltiples formas. Por ejemplo, Él llamó la atención de una mujer diciéndole que había tenido 7 maridos. Al otro lo sorprendió arriba de un árbol y lo llamó. Él usó portentos, señales, milagros para hacer su llamado. Quisiera que estudiemos uno de estos casos en los que el Señor nos sorprende por su extraña manera de llamar la atención. Veamos un caso en el que nuestro Señor hizo un llamado a una sencilla persona que después llegó a ser uno de los más grandes siervos de Dios. Quisiera hablarles sobre el tema, una extraña forma de llamar nuestra atención. Escogemos Lucas, capítulo 5, los 11 primeros versículos. En este hermoso y edificante texto, vemos al Señor entrando en el mundo material del ser humano. A pesar de que Mateo y Marcos también narran este hecho, Lucas es el único que lo narra de manera diferente. Lo narra con mayor detalle y de manera cronológica. El escenario es el lago de Galilea. Había una multitud asfixiante. La Escritura dice que la multitud era tan numerosa que lo apretujaban al Señor. Pero a diferencia de otras ocasiones en las que buscaban a Jesús para que le diera pan o para que le solucionara sus problemas, esta gente estaba buscando ahora una palabra de parte de Dios. El relato no tiene lugar en una sinagoga, ni en medio de un grupo silencioso de personas, no. Aquí vemos una muchedumbre que se agolpa en torno a Jesús, en un lugar que no tiene un buen olor, porque huele a pescado. La escena se verifica junto a pescadores, que no necesariamente son los mejores anfitriones. ¿Alguien ha visitado alguna vez un terraplén y ha escuchado el lenguaje que se usa allí? Se trataba del pueblo. Allí no había ningún miembro del Club Unión o de Kiwani o de los Leones, ni las damas que juegan cricket. Allí había pescadores agotados y frustrados que limpiaban sus redes porque no habían pescado nada. Tenían sus redes vacías después de una larga noche de pesca infructuosa. Pero notemos que nuestro Dios va hasta donde se encuentran los pescadores. Obsérvelo. Jesús está siendo apretujado por la gente y él ve 2 barcas y entra a una de ellas. Y la barca, esta en la que entró, era de un tal Simón Pedro. Apenas pide permiso, se sube a la barca y pide la ayuda de Pedro. Por cierto que Pedro lo conocía, porque Jesús le había sanado a la suegra. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. A partir de ese momento, el Señor inicia el proceso de llamado de los que serían luego sus 12 discípulos. Se inicia esta etapa del plan de Dios en este mundo. A oídos de Pedro, un hombre inconverso, un hombre rudo, esto pudo parecer una sugerencia atrevida y prepotente de parte del Señor. ¿Cómo que un carpintero viene a decirme a mí, que soy un experimentado pescador, que salga a pescar en ese momento? Jesús podría saber mucho de Biblia, pero Pedro sentía que Jesús no podía darle ningún consejo con relación a la pesca. Pedro estaba agotado físicamente. Él y sus compañeros habían pescado toda la noche sin conseguir absolutamente nada. ¿Y por qué pescaban en la noche? Porque de noche los peces se alimentan y durante el día se esconden en las rocas. Quiere decir que la sugerencia de Jesús de pescar a plena luz del día era ridícula. Era una recomendación absurda
en su mente. Muchas veces confiamos más en nuestra pericia, confiamos más en nuestra inteligencia y en nuestra experiencia, pero cuando el Señor nos dice, boga mar adentro, es mejor que lo hagamos. No nos pongamos a discutir. Usted se imagina qué hubiera pasado si Moisés se hubiera puesto a discutir con Dios cuando los egipcios venían contra el pueblo y Dios le dijo, usa tu vara. Usted se imagina que él se hubiera puesto a discutir, pero Señor, esto es una locura, que use mi vara, es una locura. Pedro responde casi con sarcasmo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Es como si le dijera, escucha, maestro, mis muchachos y yo somos profesionales. Nosotros sabemos dónde se alimentan los peces aquí junto a la orilla. Y el mejor tiempo para pescar es por la noche. Hemos pasado toda la noche en el lago. Nosotros sabemos lo que hacemos. Ahora estamos cansados y no hemos dormido. Y ahora tú nos ordenas pescar durante el día. Pero voy a tomar tus palabras. A veces como iglesia vemos que echamos las redes y vienen pocos peces. Hacemos evangelismos y entran a la red pocos peces y tendemos a desanimarnos. Pero debemos entender que nuestra labor no es desanimarnos. La iglesia debe continuar una y otra vez echando la red, aun cuando pareciera que no se debe o no se puede o no se recoge nada. Debemos agradecer a Dios el hecho de sentirnos con la fuerza suficiente para continuar echando las redes, porque la iglesia fue llamada a eso. Y en algún momento se presentará el Señor y señalará dónde están los peces. Hermano, la iglesia fue llamada a echar la red. Dejemos que el Señor sea el que ponga los peces. No es el número de peces, es el fruto lo que importa. Dios no nos llamó a quejarnos ni a desanimarnos. Dios nos llamó a bogar mar adentro y echar las redes. Cansado y contrariado, Pedro le vuelve a decir al grupo que trabajó con él toda la noche, vuelvan a la barca porque vamos a salir. Y cuando llegan al lugar donde había tantos peces como para llenar las dos barcas, el Señor tenía la capacidad no solo de saber dónde en cierto momento había un cardumen de peces, sino también que Él mismo podía haber dirigido los peces hacia ese lugar. Cuando Pedro vio esto, se dio cuenta de que estaba frente a una persona especial. Era imposible que un ser humano supiera dónde estaban los cardúmenes de peces en un momento dado. ¿Qué clase de hombre era este que tenía enfrente? Por la mente de Pedro recorrieron miles de pensamientos por segundo y la multitud se había ido. Solo los más cercanos estaban allí. De repente Pedro cayó en sí y se dio cuenta que tenía enfrente a alguien muy especial. Y de improviso empezó a sentir lo mismo que experimentó Isaías cuando se encontró frente a la santidad de Dios. Se sintió impuro, cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy solo un hombre pescador. Apártate de mí porque siento algo especial en ti que me hace sentir no muy limpio. Antes lo trató de maestro, pero un cambio en su corazón lo impulsó a llamarlo Señor. ¿Usted quiere saber cuándo se está acercando más y más a Dios? Cuando se siente menos y menos agradable a Él. Cuando se siente más impuro e incapaz delante de Él. Una mezcla de temor y asombro sobrecogió a
todos los que estaban en la barca. Ese ambiente de sobrecogimiento, temor y asombro fue aprovechado por el Señor para hacer un llamado. Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Antes pescabas peces vivos y se morían, ahora pescarás hombres muertos y vivirán. Uno se pregunta, si Pedro había visto al Señor haciendo el milagro de sanidad sobre su suegra, ¿cómo es que antes no lo reconoció como Señor? Quizá la respuesta sea que este milagro de la pesca fue realizado en el mismo terreno de la especialidad de Pedro. Una cosa era ver a su suegra levantarse de una enfermedad, y esto lo podía hacer un profeta, pero controlar la naturaleza de esa manera, en contra de toda ley natural, era directo reflejo de la divinidad. Lo más importante aquí es que Pedro fue llamado a glorificar a Dios. Ese es el plan de Dios. Qué interesante que Pedro lo dejó todo para seguir a Cristo. Lo dejó todo cuando precisamente el negocio de la pesca se estaba poniendo bueno. Cuando la red se llenó y ya no aguantaban. Cuando vemos las aves volando en el cielo o aquellas ballenas navegando a su antojo en el mar, podríamos decir, esos animales son libres para volar a lo largo y ancho del cielo, o libres para nadar a lo largo y ancho de los océanos. Pero la realidad es que esos animales están tan supeditados a Dios como el hombre. Pero la diferencia es que ellos están entregados a Dios y el hombre todavía no ha entendido qué significa esa libertad. ¿Se siente llamado por Dios, hermano, hermana? Sin llamamiento, el cristianismo se hace una rutina y pronto ya no es cristianismo, sino religión. La Biblia dice que todos fuimos llamados. No existe tal cosa como que Dios se olvidó de mí. No existe tal cosa como que Dios no me tuvo en cuenta. ¿Estás viviendo ese llamado o te sientes en las gradas? ¿Eres parte de la multitud o eres parte de los llamados que están en la barca? ¿Ves a Cristo como un buen maestro o Él es tu Señor? Tus acciones y tu vida son reflejo de lo que dices. Bendiciones.